Un saludo, mis hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos a esta nueva clase de nuestra Escuela de María. Dios los bendiga a todos, saludos en especial a los que ahí se van conectando. Qué bendición es tenerlos otra vez acá. Los saludo cordialmente a todos. Y bueno, les invito a que nos pongamos en disposición para este momento, para esta clase, y que tengamos el corazón dispuesto para aprender más sobre la Santísima Virgen María. Para aprender más sobre la Santísima Virgen María y que ella pueda entrar completamente en nuestro corazón. Amén. Vamos entonces a iniciar con la oración para que sea el Señor bendiciéndonos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te entregamos este espacio, este momento de compartir para que tu gracia abunde en nuestros corazones y para que seas tú ayudándonos a entender y a comprender más los misterios de tu Santa Iglesia. Te lo pedimos, Madre, para que intercedas por nosotros, para que nos regales la gracia de comprender cada vez más tus sagrados misterios. Te lo pedimos, Jesucristo, tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, un saludo para todos, ahí los que están escribiendo en los comentarios, los que van entrando. Dios los bendiga. Nos quedan entonces, a partir de esta clase, después de esta clase, 3 más. La 14, la 15, la 16, la número 13. Entonces vamos a iniciar, entremos para aprovechar el tiempo en lo que es, recuerden, entonces en la clase pasada dejamos claro lo que era la maternidad, el dogma de la maternidad, María, Madre de Dios, y ahora vamos a abordar el segundo dogma mariano, que es la virginidad, la virginidad. Entonces, con la virginidad, ya les expliqué, ya les había mencionado, pero vuelvo y digo, que los dogmas en la iglesia se establecen no porque se los inventaron en algún momento, sino porque de siempre fueron una verdad y se profesaban en la iglesia, solo que el dogma, por así decirlo, la legaliza cuando se empiezan a ver posturas que van en contra de esa verdad que creemos. Entonces, cuando la iglesia empezó a ver de que se dudaba de la maternidad de María, pues entonces declara que es un dogma, que creer en la maternidad de María es un dogma de fe. Lo mismo con la virginidad. Desde siempre se cree en la virginidad de la Virgen porque las escrituras no los plantean, porque la profecía no los plantea, pero ciertamente la iglesia nos, por así decirlo, se enfrasca más en la definición de virginidad, obviamente desde el aspecto espiritual y también desde el cierto aspecto biológico, especialmente en la manera en que el Hijo de Dios es engendrado y es dado a luz. ¿Por qué? Porque la iglesia propone los 3 estados de la virginidad de la Santísima Virgen María. La iglesia dice, como dogma, que María es virgen antes, durante y después del parto. Entonces, mencionar de que es virgen antes es muy rectificable y verificable. Es verificable decir que María es virgen antes del parto, sí. Ella, antes de parir, era virgen, no tuvo contacto con ningún hombre. Durante el parto, siempre antes, durante y después del parto. Durante el parto, vemos nosotros, ya vimos un poco, explicamos la generación del verbo, cuando se nos habla en el Evangelio de Juan, en el prólogo, que no nació ni de la sangre, ni de la carne, ni de la voluntad del hombre.
Entonces, no hubo derramamiento de sangre, no hubo derramamiento de sangre en el nacimiento de Jesús. Entonces se podría ver de alguna manera que no hubo rompimiento del himen de la Santísima Virgen María, que produjo que ella durante el parto se mantuviera virgen, de adentro hacia afuera. Y después del parto es la virginidad de que ella se mantuvo casta. Ella se mantuvo casta. Ella se mantuvo casta. Entonces, esas son las tres connotaciones en las que la Iglesia proclama a María como virgen. Vamos a desarrollarlas, a ir comentándolas, a ir hablándolas, pero estas son de manera sintética. ¿Cuándo se declara o se instituye el dogma de la virginidad? En el Concilio Segundo de Constantinopla, en el año 553. Hoy estoy como afectadito de la garganta, por eso ando tomando bastante agua. Entonces, por eso me van a ver ahí tomando agüita. Entonces, ¿qué define Constantinopla II? Constantinopla, el Concilio de Constantinopla II, en el 553, define que el verbo, es decir, Jesús, el logos, la palabra, se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María. Así lo define el concilio. María es siempre virgen. María es siempre virgen. Y a este término se le conoce como la aiapartenos. Es el término griego para referirnos a María como siempre virgen. La aiapartenos. La aiapartenos. La aiapartenos. Cuando usted escuche aiapartenos, estamos hablando de siempre virgen. Eso significa la aiapartenos, siempre virgen. Entonces, María es la aiapartenos. Aquí les traigo una cita de una persona que muchos conocerán, espero que de pronto sí, muchos conocerán, M.L, al final les digo quién es. Miren lo que dice M.L. M.L dice, desde la exégesis bíblica, acuérdense de lo que les dije que significaba exégesis, que exégesis es el estudio profundo de la Sagrada Escritura, una interpretación profunda de la Sagrada Escritura. Desde la exégesis o del estudio bíblico, la expresión hermanos significaba primos. ¿Por qué? También, acuérdense cuando les mencionaba de que el vocablo hermanos, que se escribe en el griego como adelphos, que es la palabra que encontramos en la Sagrada Escritura, adelphos, no existía la palabra primos, no existía la palabra, por así decirlo, tío, no existía la palabra, no existía el parentesco de tíos, de primos, se hablaba de hermanos, adelfos, que significaba también parientes. Eso tenía, cuando yo decía adelfos, que es hermanos, en la traducción que ahora hacemos al español del griego, también incluyo allí un círculo familiar enorme, incluyo los primos, tíos, parientes lejanos. Se habla, cuando rezamos el Santo Rosario, la gente menciona la visita de María a su prima Isabel, pero en realidad pues, Isabel no era prima de María, era una pariente, eran familia, pero no eran primos, Y menciona también a Juan el Bautista como primo de Jesús, y o sea, sí, consanguíneamente como nosotros tenemos hoy la regla familiar, no es así estrictamente. Entonces, sigo con la idea. Desde la exégesis bíblica, la expresión hermanos significaba primos y María permaneció virgen, pues tras sentirse madre del Hijo de Dios, no deseó ser madre de otro hombre, sino permanecer en esta gracia. ¿En cuál gracia? En la de ser solo madre de Dios. ¿Quién dijo esto? ¿Quién es M.L? Hermanos, es Martín Lutero. Martín Lutero, el padre de la Reforma y de los cuales se desprenden hoy todas las iglesias protestantes y sectas, en ningún momento desprecia la virginidad de María, en ningún momento desprecia la maternidad de María, en ningún momento desprecia el papel de María en la iglesia. Eso ya es algo que han sacado nuestros hermanos que han malentendido la escritura, que la han malinterpretado, que le han hecho una lectura fundamentalista y literal, que no han adentrado a estudiar a profundidad
Y ciertamente quienes sí lo han hecho han reconocido que María sí tiene un papel importante. Lógicamente, no es el centro de su fe, pero tampoco hay un ataque hacia ella. Por lo tanto, es importante reconocer que Martín Lutero da esta frase en los años de la Reforma. Esto es posterior, esta frase que estoy viendo es posterior al concilio. El concilio es en el 553, la Reforma se dio en el 1517, se dio la Reforma en 1517, es decir, hace 503 años. Pero la pongo y la cito y quise que la vieran para darnos cuenta de que el pensamiento original y fundante de Martín Lutero y lo que fue la Reforma Protestante no incluía sacar a María de la fe, no incluía eso. Ahora sigamos en lo que es la reflexión de este dogma. Entonces, la Hagia Parthenos, vamos a hablar de la Hagia Parthenos, la siempre virgen. Entonces, lo primero es hablar de la tierra virgen, la tierra virgen, la tierra virgen. Y aquí, precisamente, la tierra virgen hace referencia primero al gran pueblo de Israel. El Señor llamaba a Israel como su virgen. Esta es Israel, la virgen, el pueblo virgen, la tierra en la que yo voy a sacar un fruto nuevo y un nuevo pueblo, que va a ser la nueva Jerusalén, pero va a ser una tierra virgen. ¿Qué significa esto de la tierra virgen? Significa que es un pueblo puro, que es un pueblo incorrupto, que es un pueblo que vive bajo la ley de Dios. Eso es la nueva Jerusalén, la nueva Israel, la tierra virgen. Y me gustó que esta semana uno de los hermanos que está aquí formándose me manda la lectura de donde aparece, donde se habla de la tierra virgen, de Israel como virgen. Entonces, ténganle mucha atención y me impresionó lo que él me dijo. Él me dijo, es que desde que estoy en las clases, le estoy prestando mucha atención a todo lo que leo en la Biblia, a todo lo que leo en la Biblia. Entonces, esa tierra virgen que es el pueblo de Israel, también se va a ver figurado en la Santísima Virgen María, que va a ser la tierra virgen de la cual va a salir la figura del hombre perfecto, que es Jesucristo. Ahora, Eva también, lógicamente, Eva era virgen y recordemos que ya había mostrado cómo los padres de la iglesia en clases pasadas le daban a María el título de la nueva Eva, porque va a ser la nueva Eva, la nueva virgen, que va ahora ya no a llevarnos al pecado, sino llevarnos a la gracia. Como dicen los padres de la iglesia, si por una mujer entró el pecado del mundo, por una mujer llegó la salvación a la tierra. La primera Eva, que nos llevó al pecado, la segunda Eva, María, que nos dio la gracia. Y lo que ya habíamos estudiado antes de la Biblia, pero que mire que ahora aquí lo necesitamos, o sea, si usted está nuevo aquí, tiene que regresarse cuando hablamos de Mateo y hablamos de la profecía del Emanuel, de la mujer encinta, de Isaías 7:14 y de Mateo 22, de Mateo 1:22. Entonces tiene que devolverse y ver la profecía del Emanuel. Una mujer virgen quedará encinta. Ese es el signo. Ahí se dará el Emmanuel, Jesús, el Dios con nosotros. Entonces, importantísimo que recordemos estos aspectos. Y tomo agua otra vez. Estos aspectos. Otra vez, otra cita de nuestro amigo M.L. Miren, nuestro amigo Martín Lutero dice, y ningún hombre, ni siquiera el demonio, tiene que saber cómo puede suceder que una mujer virgen quede encinta sin varón. Lo que en María sucede es milagroso y tiene como protagonista al Espíritu. Aquí da una razón fundamental Martín Lutero. Primero nos habla obviamente de la imposibilidad racional de conocer cómo se dio esto,
porque esto tengo que aclararlo, como dice San Agustín, creo para entender y entiendo para creer, necesito de la fe. Entonces la fe me lleva a entender un poco más y entendiendo voy alimentando y creciendo en mi fe. Entonces es importante que ningún hombre ni los demonios pueden de pronto conocer de manera certera cómo sucedió eso, de que una virgen concibiera. Pero lo que sí está claro es que eso es milagroso y que sucedió, de que sucedió, sucedió. ¿Cómo? No lo sabemos, fue obra de Dios. Racionalmente, científicamente, ¿cómo es posible que una mujer sin contacto del hombre quede embarazada? Pero lo que sí sabemos es que fue milagroso y que tiene como protagonista principal al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Entonces, importantísimo cuando nosotros hablemos de la Hagia Parthenos, ver la acción poderosa del Espíritu Santo en esa obra de la virginidad de la Santísima Virgen María. Es importante. Entonces, ya entramos en la cuestión de las de lo que había introducido al inicio, y era las connotaciones de la virginidad. Entonces, en el parto, María es virgen en el parto. Recordemos que sin derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre. También que fue un parto real y un parto sin dolor. Un parto real y un parto sin dolor. Un parto real y un parto sin dolor. No es imaginario. Aquí hay un amigo que ve las clases en diferido y un día me hizo un chiste, me acusó de doceta. Los docetas eran los que creían que Cristo tuvo un cuerpo aparente, que todo era aparente. Y no, fue real. Cristo tuvo un parto real, solo que ese parto tuvo unas particularidades especiales. Primero, de que no hay dolor en María en el parto, tiene la gracia de no derramar sangre. ¿Por qué? Porque es pura, porque es inmaculada. Bueno, ya vamos a hablar después del dogma de la Inmaculada, pero María es concebida sin pecado. Y recuerden de que María, la mujer escogida por Dios, el Señor no podía venir por un vaso lleno de impureza, tenía que venir por un vaso puro. Y recuerden, cuando explicamos lo del derramamiento de sangre, qué significaba el derramamiento de sangre, impureza, en la etapa de la menstruación y en la etapa del parto. Una mujer con el derramamiento de sangre es una mujer impura. María es la mujer pura. María no tuvo derramamiento de sangre en su parto. Pero aún así fue y asistió a la purificación. Eso ya lo hablamos, ya lo explicamos en clases anteriores. Aún así María asiste a la purificación para hacer la purificación a través de su rito moral. No esencial porque no es impura. Ahora, quiero que busquen la Sagrada Escritura, el Evangelio de Juan en el capítulo 20. En el capítulo 20, en el verso 26. Hay una particularidad de este texto y nos muestra que, voy a leerlo aquí, Juan 20, 26 dice: a los 8 días estaban reunidos sus discípulos y con ellos Tomás. Y llegó Jesús y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Ese texto, no estoy hablando que sea el que justifique que Jesús haya pasado por los genitales de la Santísima Virgen María en el parto, de una manera irreal, pero de una manera espiritual. Los padres de la iglesia y algunos teólogos han visto en este texto de Juan 20, 26 cómo Jesús entró y salió, entró y salió, entró y salió. Entonces se hace una relación en que Jesús, en el vientre de María, entró al vientre de María y luego salió del vientre de María.
lo hizo por él. Como lo decimos ahorita y como lo expresó muy bien Martín Lutero, es una obra milagrosa, es una obra de Dios. Es una obra milagrosa, es una obra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Ahora, eh, después del parto, después del parto. Nos vamos a ir entonces, para hablar de la virginidad después del parto, hay algunas razones apócrifas. Entonces, ya les había mencionado sobre algunos evangelios apócrifos, eh, que no son evangelios ocultos de la iglesia, que tienen misterios escondidos, no. Son escritos que no alcanzaron a entrar en el canon de la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen doctrina en su gran mayoría gnóstica, o porque fueron escritos mucho después de los sucesos de la llegada de Jesús, o porque simplemente no cumplían las reglas canónicas del momento para entrar en el canon. Especialmente una de ellas es la sana doctrina, la recta doctrina. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y algunos de esos libros apócrifos, entre ellos está el Evangelio de Santiago, se le llama el Evangelio copto de Santiago, escrito por la iglesia copta del tiempo. Nos habla en ese Evangelio de que María Santísima vivió toda su vida consagrada a Dios, en un pacto de castidad. Ahora, les recuerdo, esto es un evangelio apócrifo, aquí estamos dando razones históricas, razones desde la tradición, pero les recuerdo que el magisterio de la iglesia reposa bajo la escritura, y la Sagrada Escritura en el magisterio de la iglesia, en la Santa Iglesia Católica, no es solamente la Biblia, sino también la palabra hablada. Y esa palabra hablada es la tradición con T mayúscula. Tradición con T mayúscula. Recuerden, la tradición precede la escritura. Primero fue la tradición que la Biblia. Primero todo esto pasó y luego de lo que pasó, los escritores sagrados llamados agiógrafos escribieron. Y se hizo un canon porque muchos escribieron, hubo muchos escritos, pero el Señor dio el Espíritu Santo a los padres de la iglesia y a los santos del momento para establecer verdaderamente los que encajaban en el canon y en la doctrina verdaderamente cristiana para conformarse el Nuevo Testamento. En fin, eso lo podemos tratar después si abrimos un curso de Biblia. Un curso de Biblia sería bueno tenerlo, pero de momento estamos en Mariología. Entonces, ese evangelio copto de Santiago nos presenta a la Santísima Virgen María con un pacto de castidad en su matrimonio. Ahora, quiero decir que no es lo culturalmente razonable. ¿Por qué no es culturalmente razonable? Porque la ideología y en el pensamiento judío de la cultura era de que una mujer era bendecida con muchos hijos, así lo dice el Salmo. Entonces, claro, por eso, y la mujer entre más hijos daba luz, era una mujer mucho más bendecida. Y el sentido del matrimonio judaico era ese, de que la mujer, unida al varón, tuviera mucho más hijos. Entonces, digamos que racionalmente del pensamiento de la cultura judía era difícil ver que María, pues, estando con José, hiciera un pacto de castidad. Eso puede sonar un poco razonablemente ilógico desde la cultura judía, pero sabemos de cierta manera de que hay una obra especial en la Santísima Virgen María, que es una mujer elegida, es una mujer prefigurada de antiguo, y por lo tanto pudo existir en ella particularidades, especialidades que le hicieron una mujer diferente, y pudo optar por ese pacto, pudo hacerlo. Ojo, siempre aclaro, puede ser un poco ilógico, incoherente, según la base del matrimonio judaico, que existiera ese pacto, pero no los presenta así también los evangelios apócrifos. María, la mujer que permaneció siendo virgen después del parto, es decir, solamente fue madre de Jesús
y no de nadie más. También vemos dentro de la tradición de la iglesia que se consolidó un ministerio de las vírgenes. Existía el ministerio de las vírgenes y que muy posiblemente se consolidó después en las iglesias tomando el ejemplo de la Santísima Virgen María, que permaneció también siempre virgen. Ese ministerio de las vírgenes hoy en día en la iglesia se ha ido relegando, incluso también por el mismo tema de que no se habla mucho de la castidad, de la afectividad y la sexualidad dentro de la iglesia, pero debería hacerse y es muy válido. Y el ministerio de las vírgenes son esas personas que consagran a Dios su virginidad. Hoy lo vemos en cierto sentido en las religiosas, en las comunidades religiosas, en las laicas consagradas que viven en celibato y viven de alguna manera ese ministerio desde la virginidad. Ahora también hay un padre de iglesia, uno de los padres capadocios, San Gregorio de Niza. San Gregorio de Niza. Y San Gregorio de Niza dice que el ángel le anuncia el nacimiento. El ángel le anuncia ahí el nacimiento. Y ella se aterra a la virginidad porque piensa que mantenerse intacta es superior al mensaje del ángel. Esto no niega la fe, el ángel, pero tampoco se echa atrás de su decisión por la virginidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto cuando San Gregorio de Niza lo propone? San Gregorio de Niza nos manifiesta de que María Santísima, como les decía ahorita, como culturalmente, como una mujer judía, como una mujer que ya estaba prometida a José, acuérdense cuando vimos lo de la prometida a José, que eran las dos etapas del matrimonio, el erusín y el nusín, el erusín y el nusín, las dos etapas del matrimonio judaico, que era el estar prometida y luego ya la consumación de ya vivir juntos. Claro, María en primer momento puede aterrarse del anuncio del ángel porque piensa en la virginidad cuando el ángel le anuncia su misterio, pero ella nunca se niega, lo acepta de manera voluntaria, aunque el mensaje del ángel sea un mensaje superior. Y esto no le niega la fe al ángel, y tampoco se echa atrás de su decisión por mantenerse virgen. Es lo que nos propone también San Gregorio de Niza. Y bueno, ya la de antes del parto, ya para no pasar enseguida a la Inmaculada Concepción, hablemos un poco de la antes del parto. Recordemos que antes del parto ya se había hablado bíblicamente de todo lo que representaba la virginidad en María, la promesa de la virginidad. María no tuvo contacto con varón, como hace unos años de las entrevistas de una religiosa en España que mencionó de que el nacimiento de Jesús fue por medio de varón, que María Santísima tuvo que estar con un hombre, así lo manifestó esa religiosa, y está muy mal, no es lo correcto. Ya sabemos nosotros de que la Santísima Virgen María permaneció totalmente virgen antes del parto, de manera certera antes del parto, lo tenemos clarísimo. Lo demás lo damos a la fe, lo damos también a la interpretación que da la Iglesia de manera espiritual y que no cierra tampoco las posibilidades a lo que pudo pasar biológicamente en el parto de Jesús. Lo que sí sabemos es que fue milagroso y que el total protagonista del parto y de la virginidad de la Virgen es el Espíritu Santo. Pasamos entonces a hablar ahora del tercer dogma, que es la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción se establece, ya les hablé, siempre lo repito porque algunos dicen, no, entonces la Virgen es inmaculada desde ese día. No, la Virgen siempre es inmaculada, siempre fue pura. Y entonces, por eso vuelvo y les digo, siempre se creyó, pero ahora se instituyó, se definió. El Papa Pío IX,
Me da risa, siempre me da risa pionono porque así se le llama a un pan dulce que venden por allá en Caldas, en Pereira, en esa zona de Risaralda, el pionono. Entonces, mejor digamos, es Papa Pío IX. El Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, Día de la Inmaculada Concepción, es por eso, porque el 8 de diciembre de 1854 fue que se definió la Inmaculada Concepción. Eh, a través de la Ineffabilis Deus, a través de la Ineffabilis Deus, un documento, el Papa Pío IX manifiesta y recuerda que desde el siglo II se presenta a María como la nueva Eva, y si Dios iba a hacer una nueva creación, era obvio que arrancase con una nueva criatura, nueva, exenta de pecado. Lo que les dije ahorita sobre la tierra virgen, la tierra virgen, la tierra virgen, la tierra pura, esa va a ser María, una tierra incorrupta, una tierra sin mancha, prefigurando también lo que va a ser la nueva iglesia, la nueva Jerusalén. Entonces vamos cómo todo va encajando en la espiritualidad mariana, y entonces vamos a ver cómo la Santísima Virgen María es la exenta de pecado, la exenta de pecado, la llena de gracia, y si es la llena de gracia, es la mujer exenta de pecado, es la mujer, la nueva criatura, la nueva Eva, pura, pura. Entonces, por eso también en esta Inmaculada Concepción se resalta la relación corporal y espiritual con Cristo, porque recuerden que María entonces fue concebida sin pecado. Concebida sin pecado, ¿para qué? Para que Jesucristo también fuese concebido sin pecado, porque Jesucristo no pudo haber nacido con el pecado original, él es Dios, pero entonces tuvo que haber un corte allí, y ese corte se da en la manera en que se concibe a la Santísima Virgen María como una mujer totalmente pura. Hay un teólogo importante que es Pascasio Radberto. Pascasio Radberto, ahí en el siglo XIX, Pascasio Radberto afirma que era necesario que María naciese sin pecado original para que Cristo naciera también sin él. Así lo definimos. Entonces, era necesario de que María naciese sin pecado original para que Cristo naciera también sin él. Entonces, es importante que entendamos esto de la Inmaculada Concepción. María la Inmaculada, María la pura, María la casta, María sin pecado concebida. María sin pecado concebida. Entonces, esto digamos que es muy claro en este apartado. Para esto existe también una palabra griega que define la Inmaculada Concepción, y es la Panagia, que significa la toda santa, la Panagia. Recordemos, es la maternidad. En la maternidad nosotros decimos la Theotokos, María Madre de Dios. En la virginidad decimos la Ayapartenos. Y en la Inmaculada Concepción decimos la Panagia, la toda santa. Y los padres de la iglesia hablan de que María tiene una santidad única, y por eso en el culto que se le rinde a María, que es un culto de veneración llamado hiperdulía, es la hiperdulía porque su santidad es única, es una santidad superior a la veneración de los otros santos, que se le llama a un culto de dulía, de respeto, de veneración. Es lo mismo a María, solo que se le llama hiperdulía porque tiene una relación mucho más profunda con la divinidad. Primero, porque María, recuerden, tiene la triple relación con la Trinidad. María tiene una triple relación con la Trinidad. María, la perfecta hija amada del Padre, la perfecta madre del Hijo y la perfecta esposa del Espíritu Santo. La perfecta esposa del Espíritu Santo. Ahora, entonces, esa relación estrecha entre María y el Espíritu Santo da ocasión a Jesucristo, a Jesucristo hecho carne. Ahora, Cristo vino al mundo por medio de una mujer pura.
eso hace que también el culto a María sea de hipertulía, porque los santos, manifiestan y reflejan la gloria de Dios, pero María Santísima, por medio de ella, vino Jesús al mundo. Vino Jesús al mundo. O sea, por medio de cualquier otro santo no vino Jesús. Jesús vino fue por medio de María. Y que en María no hay pecado personal. Esto sí es una afirmación muy importante. La panagia, la toda santa. La panagia, la toda santa. Es importante este término porque dice, en María no hay pecado personal. En María no hay pecado original, listo, la Inmaculada. Pero cuando se habla de que no hay pecado personal, se está hablando de que es santa, totalmente santa, tiene una santidad única, una santidad totalmente única, porque es la toda llena de gracia, la toda llena de gracia. ¿Y cómo le decíamos a la llena de gracia? La quejaritomene, la llena de gracia. Entonces vamos a pasar aquí y terminamos entonces el momento de los dogmas con la Asunción, que es el último dogma que se da instituido el siglo pasado. Tenemos apenas 70 años de que se definió la Asunción de la Virgen en el documento de la Munifintesimus Deus. El Munifintesimus Deus, promulgado por el Papa Pío XII. El Papa Pío XII en el año 1950 dice: nosotros pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. A la gloria celeste. Recuerden, algunas personas creo que al inicio del curso me preguntan, bueno, ¿cómo así que María fue asunta al cielo? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Les recuerdo de que hay asunciones en la Biblia. Vemos el carro de Elías que subió al cielo, Enoc, otros particularmente que suben al cielo, son asuntos al cielo, son arrebatados, dirían los hermanos protestantes. Pero en la Santísima Virgen María no encontramos un texto que nos brinde de que María fue asunta al cielo. Nos reflejamos por medio de la tradición, por medio de la tradición. La tradición de la Iglesia nos menciona de que la Santísima Virgen María no se encontró su cuerpo ni sus restos, simplemente desapareció. Y a esto se le da el realce de la promesa de Dios de llevar a su madre arrebatada al cielo, asunta al cielo. María fue asunta al cielo en cuerpo y alma a la gloria celeste. Podemos decir de cierta manera que como María es la mujer que anticipa el anuncio del Evangelio, en la que se cumple anticipadamente el Pentecostés, en la que anticipó la hora de la pasión de Jesús en las bodas de Caná, se habla de que también en María se anticipó la resurrección. En María se anticipó la resurrección de los últimos tiempos y fue asunta al cielo. Fue asunta al cielo. Entonces María ya posee la gloria celeste, la gloria del cielo, que todos nosotros caminamos y corremos por esa corona, como dice Pablo, para también vivir esa gloriosa resurrección de los últimos días y los últimos tiempos. Entonces, en eso consiste la asunción de la Santísima Virgen María. A esto tienen unos acontecimientos históricos. Primero, la primera vez que se habló como tal de una fiesta de esta manera fue en el siglo VI. A eso se le llamó la fiesta del tránsito. La fiesta del tránsito. Entonces, la fiesta del tránsito nos habla plenamente en que en el siglo XVI se festejaba que María pasó de la tierra al cielo, y no digamos que, bueno, no se habla de que no murió, sino que su vida terminó con la asunción. Su vida termina con la asunción, esa es su muerte. No hay entierro, no hay sepulcro, no se encuentran sus restos, sino que fue asunta al cielo, fue arrebatada. Ya les dije que bíblicamente es difícil mostrarlo, pero hay unas pequeñas luces. ¿Se acuerdan cuando tratamos el texto del Apocalipsis en los escritos joánicos? Nos hablaba de que hay una mujer en el cielo,
Entonces ahí se van tomando pequeñas luces. Y lo que le decía ahorita de la glorificación anticipada. En María se ve una resurrección anticipada, una glorificación anticipada, ya no solamente porque sí, la glorificación anticipada ya no, sino porque vemos que hay unos precedentes. María anticipa muchas cosas, muchas cosas se cumplen en María de manera anticipada. Algunas razones teológicas eh, son de que madre e hijo están unidos, la madre con su hijo están unidos, y si el hijo es glorificado en la carne, María también es glorificada en su carne. Es alguna de las razones teológicas que proponen los santos padres. Entonces, teniendo esto en cuenta, voy a pasar ahora a los comentarios para resolver entonces sus dudas. Esta importantísima. Me olvidé, esta importantísima. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y recuerden que en la Inmaculada Concepción nos dice que ella es la panagia, la toda santa. Entonces María no pecó, por lo tanto no murió de razón. Es una de las razones para fundamentar su asunción. Es una de las razones para fundamentar su asunción. Y ahora sí, pasamos... ok, bueno, hasta ahí. Y ahora sí pasamos entonces al espacio de las preguntas. Y a ver qué dudas tienen, cómo podemos ir resolviéndolas. Voy a leer entonces sus comentarios ahora mismo, en estos últimos 10 minutos. Bueno, saludes. Saludamos a todos los que están por ahí, a Sandra, a Idenel, al Ministerio de Danza y su Risorto, Bernardita, Gris, a Susana, Girlen, a Ana, Ruby, Álvaro Manjarres, a Leonor Vega. Maggie ejemplo de mujer para todos, sí, así es. Y bueno, aquí hay un comentario interesante. Dice, ¿cómo Jesús pasa por el canal vaginal sin romper el himen? Sí que es para tener fe, es como arte de magia, pero tenemos que pedirle a Dios la luz de su espíritu y que aumente nuestra fe. En esto es clave una cosa. No es arte de magia, la fe no es magia, pero sí aclaramos lo siguiente. En María, que tuvo un parto real, pudo existir unas especialidades y unas particularidades en su parto. Y era el que recuerden de que cuando Eva es desterrada con Adán, se le da digamos que un castigo, una promesa que era que sus partos serían con dolor. Y tú engendrarás a tus hijos y llorarás. Y se les llama también los dolores de parto de la creación, Pero María, que es la tierra virgen, que es la nueva Eva, la nueva mujer pura, llena de gracia, y como es inmaculada, ella no arraigó esa promesa y pudo tener ese parto sin dolor, sin derramamiento de sangre y muy posiblemente, obviamente no desechando las razones biológicas ni científicas, pero se habla de que durante el parto María Santísima, de manera espiritual, permaneció siendo virgen. A ver qué otra cosa encontramos por aquí. Tengo una pregunta. Cuando decimos que fue concebida sin pecado original, ¿a qué se refiere? Bueno, recordemos un poco catequesis de primera comunión, confirmación. Recordemos de que existe el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El origen del pecado. ¿Cuál fue ese origen del pecado? El pecado de nuestros primeros padres, quienes fueron Adán y Eva. Ese pecado de nuestros primeros padres generó en el hombre algo llamado la conscupiscencia. Y la conscupiscencia es esa tendencia al mal, ese deseo hacia el mal, esa atracción hacia el mal. Y esa conscupiscencia quedó arraigada y es transmitida
no por generación, sino transmitida ya en la herencia del hombre. Entonces, nosotros arraigamos el pecado original, que no es un pecado personal, sino, sino que es el pecado arraigado por esa situación pasada. Y en el bautismo, en el sacramento del bautismo, el Señor, somos nosotros libres del pecado original. Somos nosotros libres del pecado original. Entonces es importante tener clave y recordar muy bien lo que es el pecado original. Para tener más claridad sobre el pecado original podemos buscarlo. Hay una buena página que nos habla de eso, que es Merkaba, que es una biblioteca grande sobre escritos teológicos y filosóficos cristianos. Entonces, para que busquemos, podemos buscar ahí más ampliamente lo que significa el pecado original. Bueno, me dicen, lo de la glorificación anticipada, les recuerdo, es la resurrección anticipada en María. ¿Por qué? Porque hay un precedente de que María Santísima, la llena de gracia en la Anunciación, nos presenta de que María anticipó el Pentecostés, fue llena del Espíritu Santo. Luego llenó del Espíritu Santo Isabel, y luego Isabel, llena del Espíritu Santo, le dijo, bendita tú entre todas las mujeres, es decir, se anticipó Pentecostés. María también anticipa la hora de Jesús en las bodas de Caná. María también estuvo en todo ese momento, y entonces se ve como, en alguna manera, en María, y la más importante, María anticipa el anuncio del Evangelio. María anticipa el anuncio del Evangelio con el Magnífica. Entonces vemos ahí muchas anticipaciones de la historia de los misterios de Jesús a través de la Santísima Virgen María, y no nos podría sorprender de que en María también existiera una anticipación de su gloria, una anticipación de su resurrección, una anticipación de la glorificación. Es decir, María Santísima no estaría con nosotros esperando la resurrección de los últimos tiempos en el gran escatón, en la parusía, sino que María gozó de la anticipación de su glorificación, que todos esperamos tener el día de la resurrección en los últimos tiempos. Lo de las razones teológicas es que María Santísima, bueno, me dicen que lea la pregunta, es ¿cuál es la razón teológica de la Asunción? Les recuerdo de que existen algunas. La primera es de que María, madre e hijo, están unidos de alguna manera, y si el Hijo fue glorificado en la carne, por lo tanto María también va a ser glorificada en su carne. Esa es una razón. La otra razón es el texto de Romanos, que dice de que la paga del pecado es la muerte, y por lo tanto, como María es inmaculada, es la panagia, la toda santa, en María no hubo muerte. Da razón a pie a explicar un poco la Asunción. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? La diferencia entre el culto a los santos y a María. Bueno, María es una santa, es la toda santa, la panagia, solo que en el culto hay una diferenciación, porque digamos que no es que un santo sea más que otro, solo que yo expliqué bien de que María tiene una triple relación, tiene la relación perfecta con la Trinidad, tiene la relación perfecta con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, y por la gran misión, que representó María, a María se le da el título, es un título simplemente de hiperdulía. Entonces, ¿qué quiere decir hiperdulía? De que el culto que se le hace a María es mayor al culto que se le hace a San Juan Eudes, a San Antonio, a San Francisco, al Padre Pío, a Juan Pablo II, a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Ya? Es simplemente eso. Es en la terminología que usamos, hablar del culto. ¿Y qué significa dulía? Dulía es el culto de veneración. No es adoración, como eso tenganlo claro. Nosotros nunca adoramos a María ni a los santos. El culto de adoración se le llama latría. Cuando el Éxodo menciona de que solo a tu Dios rendirás culto y solo a tu Dios adorarás, esa palabra, el culto, en el hebreo
quiere decir adoración, adoración. Solo a tu Dios adorarás. Nosotros no adoramos a María, nosotros solo adoramos a Dios, que significa latría. Adorar es latría. A ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Van a buscar en Merkaba, lo voy a escribir acá. Es con B, no con V, sino con B. Merkaba, ahí está el nombre, Merkaba. Y ojo a esta pregunta. Y a San José, el culto de adoración es como el de María, la misma importancia. Ojo que no es adoración, no es adoración, es veneración. Y a San José, sí, gracias por la pregunta, para decirlo, se le llama protodulía. Protodulía. A San José se le llama como protodulía. A todos los santos, dulía, a María hiperdulía y a San José de protodulía. Que lo que quiere decir es que tiene una primacía delante de todos los santos, protodulía. Como decimos también el protomártir, el primer mártir, por así decirlo. Entonces, digamos que tiene una preferencia en el rango de los santos. La pregunta de la esposa del Espíritu Santo, ya lo expliqué, es un término usado de manera romántico y metafórico, no esencial. María no es esposa del Espíritu Santo esencialmente, eso sería algo errado definirlo así, simplemente es, como decirlo, es uno de los piropos que se le dice a María, o de alguna manera metafórica, Entonces, esto es importante entenderlo. O sea, María y el Espíritu Santo no son esposos. Digo, para ser esposo hay que casarse. Entonces, solo que se habla el término de esposo en sentido metafórico y romántico para darle a entender para dar a entender cómo fue la generación del verbo. Recordemos que la generación de Jesús fue por medio de María y concibió por gracia del Espíritu Santo. Entonces ahí se hace la metáfora de que María y el Espíritu Santo tendrían una relación esponsal, pero no es así, no es así. Entonces, cuando ustedes escuchen la esposa del Espíritu Santo, sí, estamos hablando en sentido metafórico, no en sentido esencial. Es como decir, sí, Jesucristo es nuestro amigo. Sí, es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, claro, es nuestro amiguito. Cuando decimos papito Dios y todas esas cosas tiernas y metafóricas, pero no esencialmente. Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Rey, Dios es nuestro Padre, Yahvé del cielo. Entonces, para eso lo tenemos presente. A ver, ¿quién más hace preguntas? La Virgen María tuvo hermanos. Mira, no la sé. No la sé, voy a investigar, sería bueno. Sinceramente no te puedo decir que no, tampoco te puedo decir que sí, porque no me sé la respuesta. Me obligas a buscar. La Virgen María tuvo hermanos, eso no lo he leído. Voy a buscar información sobre eso. Muchas gracias al quien hizo esta pregunta. Si la Virgen María tuvo hermanos. Hay que buscar en los apócrifos, precisamente hay uno de los apócrifos que nos hablan sobre la vida de Joaquín y de Santa Ana, de cómo fue el proceso de prometer a María a José. Es muy bonito ese apócrifo. Al final no entra en el canon porque es un texto muy posterior, pero es bonito leerlo desde la tradición. Entonces, bueno, aquí a ver qué más, qué otra pregunta. Listo, bueno, entonces vamos a terminar hasta aquí. Y a pedirle a Jesús que nos regale su bendición en esta jornada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios, por este momento que nos permitiste. Te pedimos que nos llene de tu gracia y de tu amor, y a la Santísima Virgen María que interceda por cada uno de nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Bueno, mis hermanos, entonces nos vemos, nos quedan 3 encuentros donde vamos a hablar mucho más a fondo ahora de la espiritualidad mariana. Entonces, recuerden que les dije que eran, bueno, los que tuvieron la primera clase, la estructura del curso es en 4 partes. Primero la parte bíblica, la parte histórica, la parte dogmática y la parte vivencial. Ya vimos la bíblica, ya vimos la histórica, hoy te acaban de terminar la dogmática, que fueron los 4 dogmas, y la próxima clase empezamos con la vivencial, Entonces, con la vivencial vamos a ver, espiritualidad mariana, desde San Luis Griñón de Montfort, desde otros muchos santos, desde la espiritualidad mariana en la iglesia. Vamos a ver un poquito qué nos dice el credo. El credo menciona a María, es importante en la fe. El credo niceno, el credo largo. Y veremos cómo vivir la espiritualidad mariana y cómo vivir una verdadera devoción a María, porque existen unas falsas devociones a María, unos extremismos, unos fanatismos que no son muy correctos en la iglesia. Entonces, bueno, nos vemos, me despido de ustedes, Dios los bendiga, que tengan una feliz jornada. Hasta luego. Bueno, antes de irme, les recuerdo aquí, les voy a anotar acá, esto sí es importante. Esto sí es importantísimo. Jitsi Meet. Lo voy a anotar aquí. Lo voy a dejar hasta el final de la transmisión. Vayan buscando en su celular esta aplicación, Jitsi Meet. Bueno, ahí entró el padre Rodolfo. Hola, padre, Dios lo bendiga. Entró preciso. ¿Qué va, César? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Padre, excelente. Un saludo para todos. ¿Cuántos tenemos conectados hoy? Padre, tenemos conectados 150. Un abrazo. Son los 150 fieles. Los son los fieles, los Anahuín. 150 fieles. Bendito sea el Señor. Hay que ver a ver cómo motivamos a los demás de la Escuela de María para que sigamos en este proceso. Bendito Dios. Un abrazo gigante para todos los que son constantes aquí y están cada 8 días formándose, aprendiendo de Mariología. Bendito sea el Señor. Que Dios me los bendiga, me los proteja y me los guarde siempre. Ojalá que podamos estar mañana en el retiro de vida en el Espíritu. Ojalá que podamos sacar el espacio para el retiro de vida en el Espíritu mañana, que tenemos a partir de las 8 de la mañana. Ya me imagino que les hiciste la invitación. Sí, padre. Entonces, nada, que estemos conectadísimos ahí en el retiro de vida en el Espíritu. Y que un abrazo gigante, que Dios me los bendiga, me los proteja, me los guarde. Vamos a ver si podemos sacar el espacio para acompañarles en una sesión de preguntas y respuestas. Sí, ahora que ya estamos próximos a terminar el curso. Claro que sí. Les mando una bendición. Ya entré aquí, ya llegué aquí a la parroquia. Que Dios me los bendiga, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendiciones. Amén. Hasta luego. Bueno, chao, padre, Dios lo bendiga. Bueno, entonces, bueno, les estaba diciendo de que vayan yendo descargando esta aplicación, Jitsi Meet, porque a través de ella vamos a hacer entonces, al final, cuando terminemos este curso, para poder hacer nuestro retiro, para poder hacer un retiro espiritual con todos. Entonces la idea de Jitsi Meet es para que en ese retiro no sea así en vivo, como que yo aquí en pantalla y leyendo comentarios, sino que todos estemos en una misma plataforma. Es como un Zoom, pero la diferencia de Zoom con Jitsi Meet es que primero es gratis y que no tiene límite de participantes ni límite de tiempo. Entonces todos vayan descargando Jitsi Meet. Les invito, descarguen Jitsi Meet. Si usted se conecta desde un computador, no tiene que descargarlo. Pero si usted se conecta desde un celular, sí tiene que descargar la aplicación Jitsi Meet. Es gratis. Usted la va descargando y cuando terminemos el curso, ya nos quedan 3 semanas. Al final vamos a dar la fecha, que seguramente será un sábado también, para tener ese espacio de retiro espiritual mariano. Entonces, va a ser a través de esa plataforma para que todos estemos allí, para que todos nos veamos, para que todos prendan sus cámaras. Entonces será muy bonito ese espacio.
Ahora sí, Dios los bendiga a todos. Tengan un feliz resto de sábado. Hasta luego.